Quiero hablarle acerca de una nueva vida en Cristo. Ese es el tema de mi mensaje, una nueva vida en Cristo. En los versículos que acabamos de leer, vemos el relato de la conversión de Saulo de Tarso, el famoso Saulo de Tarso, su conversión, quien fue maravillosamente convertido después de su encuentro con Jesús en ese camino rumbo a Damasco. Su conversión no solo fue única y algo inesperado. Para empezar, para Saulo, él nunca esperaba que en ese camino rumbo a Damasco, fíjese, él iba para pedir cartas autorizándole de tomar presos, poner presos a los cristianos. Iba por cartas de autoridad para meter presa a gente que testificaba ser un cristiano. ¿Y qué iba a pensar Saulo? Que en el camino allá el mismo Señor Jesús se le iba a aparecer y que él iba a poner su fe en Cristo y hacer un cambio tan radical. Entonces, su conversión no solo fue única y algo inesperado, que considerando quién era Saulo y lo que iba a hacer, sino para todos los que lo conocían. Y sí, estoy usando la palabra convertido a propósito. La palabra convertido es muy rara, especialmente hoy en día, pero es una palabra bíblica. Y sigue siendo, oiga bien, la prueba del nuevo nacimiento, la prueba de la salvación, de alguien que se dice ser cristiano, alguien que se dice ser salvo. La prueba es su conversión. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. Se lo voy a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Nació de nuevo, una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es, querido amigo, querido hermano, esa es la regla, no es una excepción. No es algunos, eso les pasa, no. Toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, nace una nueva criatura en Cristo. Es hecho una nueva criatura en Cristo. Y así como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así mismito sucede con cada persona que le entrega su vida a Cristo. He estado viendo las noticias en Fox News y están hablando mucho en estos últimos días de un avivamiento radical que está sucediendo ahora mismo en los campuses universitarios en diferentes ciudades del país, pero especialmente por allá por Pensilvania y todo eso. Y pasan video y parecen conciertos de tanta chamacada, tanta juventud de las universidades que están entregándole sus vidas a Cristo. Y los están entrevistando. Oh, qué maravilla. Algunos hasta fueron de otros estados porque oyeron de lo que estaba pasando. Quisieron ir a ver. Y están saliendo, muchos están bautizándolos en tinajas, en estanques de agua allí, que están entregándole sus vidas a Cristo. Yo creo que la mayoría son gente que anda en busca de experiencias espirituales y más bien son experiencias emocionales. Y aún está por verse el fruto de esas conversiones. Ya quiero ver a toda esa chamacada y jóvenes que dicen, ojalá que sí, ojalá que sea real. Pero ya quiero verlos de aquí a 6 meses, 1 año, cómo están viviendo. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Ahí va a estar la prueba si realmente entregaron sus vidas a Cristo o no. En la conversión, en lo que sucede con sus vidas después
de tomar esa decisión. Porque la salvación, querido amigo, es una decisión personal. No. Dios no va a decidir allá en el cielo. Diosito, así como dice la gente, Diosito no va a decidir allá en el cielo quién entra y quién no entra. Eso es una mentira del diablo, no la crea. Eso no es bíblico. Dios ya decidió. Dios ya decidió y nos dejó en su palabra su decisión. Él dijo que todos éramos pecadores y que no podíamos entrar al cielo por nuestro pecado. Ya lo dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios ya lo dijo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Eso dice la Biblia. Entonces no se trata de cómo usted se siente. A lo mejor usted está aquí y dice, pues yo no soy una persona mala, pues vine a la iglesia hoy, ¿no? Le felicito por venir a la iglesia. Usted quizás ha de verme a mí, que soy un predicador de la palabra de Dios, y dice, pues es un buen hombre. La Biblia dice que soy malo y soy pecador. Y usted también. Y como pecadores estamos destituidos. Destituido quiere decir que no se nos permite entrar a la gloria de Dios. Porque en el cielo no hay pecado. Porque Dios es 3 veces santo, 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 santo. Dios no permite pecado en su presencia. La Biblia dice que Dios aborrece y abomina el pecado. No puede ni mirar al pecado. Tenemos un problema. Porque yo soy un pecador. ¿Y quiere que le diga algo? Me gusta el pecado. Y a usted también. Pero Dios aborrece el pecado. No aborrece al pecador. Él ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y el pecado nos impide entrar al cielo. Y es por eso que necesitamos a un Salvador. Y Dios nos amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios decidió, fíjese lo que decidió, enviar a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, lo más preciado de Dios, lo más preciado en el cielo, al unigénito Hijo de Dios, lo decidió enviarlo a morir en esa cruz para pagar su pecado y mi pecado. Él no merecía morir. Él no merecía ir a la cruz. Nunca pecó, nació sin pecado, vivió sin pecado. Sin embargo, la Biblia dice que Dios puso en su cuerpo nuestros pecados. Y le cargó a él el precio, la paga de nuestro pecado, para que él la pagara en nuestro lugar. Ese fue el precio que pagó Dios para salvarle a usted y a mí. Entonces Dios ya decidió. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios hace? Es, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer con eso que yo hice? ¿Vas a recibir lo que yo hice por ti? ¿Vas a creer en mi Hijo? ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Ahora, mucha gente, yo estoy seguro que si a cada uno de ustedes le pregunto individualmente, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted está dispuesto a recibir a Cristo? Todos dirían sí. Algunos dicen, yo lo recibo todos los días. Yo creo en él, yo lo recibo todos los días. Pero de eso quiero hablarle en esta mañana. Si usted dice que ya le ha recibido, ¿qué es lo que espera Dios de esa conversión? Debería de ser una conversión. No puede alguien decir que recibe a Cristo y su vida seguirla igual que siempre. La Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vida cristiana es una vida nueva. Una vida nueva en Cristo. No es una religión más. Nunca creas, es otra mentira, que el cristianismo es otra religión. No es una religión. Las religiones no salvan. Ni la bautista salva, ni la católica, ni la metodista, ni la presbiteriana, ni la luterana, ni la pentecostés. Nómbrela.
No hay ninguna religión que pueda salvar a nadie. El único que puede salvar es Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice, Cristo le preguntaron, ¿cuál es el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces eso nos lleva a que la vida cristiana es una decisión de creer y recibir. Eso lo expliqué la semana pasada en el Día del Amigo. Es una experiencia, sí, pero es una experiencia transformadora. Y esa experiencia que tuvo Saulo, después de convertirse, lo vamos a considerar en estos momentos. Las cosas que le sucedieron a él, las cosas que él se vio inmediatamente suceder en su vida, las decisiones que tomó, lo que hizo. Se pudiera decir que la conversión de Saulo es una conversión modelo, un ejemplo de lo que Dios puede hacer y sigue haciendo en las vidas de muchos. La vida cristiana. Ser un cristiano significa tener una nueva vida. En Romanos 6:4 dice la Biblia, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué fue lo primero que sucedió con Saulo después de ese encuentro que tuvo con Jesús? Ahí le leímos que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de él después de ese encuentro que tuvo con Cristo? A propósito, déjeme preguntarle a usted, ¿ha tenido usted un encuentro transformador con Cristo? Yo lo tuve mayo de 1990. 24 años de edad. Yo había ido a otras iglesias. Yo de niño me llevaron a una iglesia cristiana como esta. Conocía las historias de la Biblia, conocía muchos de los himnos, de los coritos. Entonces yo pensaba que yo sabía. Y me acuerdo que en mi juventud no me importaban las cosas de Dios. No tenía tiempo para Dios. Nunca ponía pie en la iglesia. Me invitaba mi abuelita, me invitaba un primo, me invitaban mi mamá, empezó a invitarnos cuando ella fue a la iglesia y no tenía tiempo. Pero un día fuimos. Y así como está usted aquí sentado, un día visitamos, mi esposa y yo nos sentamos ahí en la banca. Y estaba predicando el predicador. Y llegó al tiempo de decisión, al tiempo de la invitación. Y yo me acuerdo que volteé a ver a mi esposa y le dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y me dijo mi esposa, ¿pero por qué? Nosotros tenemos nuestra religión. No necesitas hacer eso. Ya somos cristianos. Le dije, no. Yo he sabido eso, lo que ese hombre está diciendo, pero nunca le he entregado mi vida a Cristo. Nunca le he recibido como mi único y suficiente Salvador. Yo necesito hacer eso. Eso es lo que me ha hecho falta toda mi vida. Y yo levanté mi mano que quería recibir a Cristo y alguien me explicó con la Biblia. Tomé la decisión, le pedí a Cristo que fuera mi Salvador personal. Y yo no sé cómo explicárselo, pero a partir de ese día, a partir de ese tiempo, vi cambios grandísimos en mi vida, en nuestro matrimonio, cómo criábamos a nuestros hijos, cómo yo pensaba, lo que me interesaba, todo empezó a cambiar. No voy a pararme aquí y decir que fue un cambio de la noche a la mañana, pero empecé a ver cambios radicales en mi vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes invitar a Cristo a entrar a tu corazón, a tu vida, y que tu vida siga igual. No puedes. Es una imposibilidad. Ahora, yo creo que muchos tienen conocimiento de quién es Cristo aquí. Pero alguien dijo, de aquí a aquí hay aproximadamente 14 pulgadas. Y esa es la distancia de alguien que va al cielo a alguien que va al infierno. Porque tú puedes saber de Cristo aquí, y si no lo tienes aquí, conocer de él aquí no te va a llevar al cielo. Necesitas entregarle tu corazón. Y cuando tú haces eso, tu vida ya no sigue igual. Ya no va a seguir igual. Va a cambiar.
y pudiera darle el micrófono uno por uno a tantos hermanos en Cristo aquí que diferentes tiempos vinieron a los pies de Cristo, aceptaron a Cristo y te pueden dar su testimonio personal de cómo Cristo los transformó a ellos. ¿Somos lo que debiéramos de ser? No, todavía nos hace falta mucho. Fallamos, nos equivocamos, metemos la pata, como dicen, erramos, decimos que queremos vivir para el Señor, a veces no lo hacemos. Pero hubo un cambio, indudablemente hubo un cambio en nosotros que quiso vivir para el Señor. Muy diferente a lo que éramos antes. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué sucedió con Saulo después de ser salvo? Después de nacer de nuevo. Lo primerito que vemos es que confesó y se identificó con Cristo abiertamente. Ahí en el versículo 18 nuestra lectura dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y dice, y levantándose fue bautizado. La primera decisión que tomó después de recibir a Cristo fue bautizarse. Unos años antes, Juan el Bautista había bautizado en el río Jordán, y él fue quien bautizó al Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 3 y versículo 13 dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, cuando alguien obedece y se bautiza, a Dios le agrada, a Dios le complace, ¿verdad? ¿Por qué será tan difícil hacer las cosas que le agradan a Dios y tan fácil hacer lo que nos gusta a nosotros? Para lo que me gusta a mí no la tengo que pensar dos veces. Somos así de rápidos para hacer lo que yo quiero, pero para hacer lo que Dios quiere y que lo agrade a Dios, ¿cómo la pensamos? ¿Verdad? Los discípulos de Jesús también bautizaron. En Juan capítulo 4 y versículo 1 y 2 dice la Biblia, dice la Biblia: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Los discípulos de Jesús fueron bautizados, y ellos también bautizaban a los que creían. Y antes de subir al cielo, el Señor comisionó a todos sus discípulos y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Consecuentemente, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando aquellos que estaban compungidos o cargados por el Espíritu Santo bajo la predicación de Pedro, le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y el resultado fue que 3,000 fueron salvos y bautizados. Así que en obediencia al mandato del Señor, los creyentes eran bautizados. La semana pasada dedicamos a una linda bebé, y estaba diciendo: no bautizamos a niños en nuestra iglesia. ¿Por qué no bautizan niños en la iglesia? Porque no es bíblico. No es bíblico. Todo bautismo que usted va a encontrar en la Biblia, no importa si es la Biblia cristiana, la Biblia católica, le desafío a que lo busque. No va a encontrar un bautismo de niños en la Biblia. No lo va a ver. El bautismo es para aquellos que habían tomado la decisión de creer en Cristo. Para eso tienes que saber lo que estás haciendo. Y una criatura chiquita no sabe lo que está haciendo. Un bebé no sabe lo que está haciendo. No sabe ni su nombre, ni quién es Dios, ni qué es lo que es el pecado. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque pues la religión dice. ¿Pero qué dice la Biblia? Y por eso muchos dicen: no, es que yo ya fui bautizado. ¿Cuándo? Cuando era un bebé. Tú ni sabías lo que estabas haciendo. A mí también me bautizaron de bebé. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Y ese no era un bautismo. Un chorrito de agua en la cabeza no es bautismo. El bautismo es debajo del agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, cuando alguien cree en Cristo, lo primero que le manda a Dios es que se bautice. Porque el bautismo es nuestra manera de identificarnos con Cristo y confesar públicamente a Cristo. Eso es lo que Saulo hizo inmediatamente. Así todos los que vemos en la Biblia que creían en el Señor Jesús y luego hacían confesión pública de su fe en Cristo bautizándose. En Hechos capítulo 8 dice la Biblia, versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gente que ya sabían lo que estaban haciendo. Hechos 8:36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En el capítulo 9, versículo 18, vimos que enseguida, levantándose Saulo después de creer, fue bautizado. En el capítulo 16, versículo 30, de hecho, dice la Biblia de ese hombre que dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Capítulo 18 y versículo 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Hay que creer primero. Hay que poner su fe en Cristo. Si alguien dice que cree en Cristo y ha recibido a Cristo, entonces lo primero que Dios le manda es que se bautice. El bautismo no salva a nadie. Esa es otra mentira que nos hemos creído, que esas aguas te pueden lavar tus pecados. No importa que te metas ahí 100 veces, tus pecados no van a ser más limpios con eso. Lo que te limpia es la sangre de Cristo. Es Cristo en la cruz crucificado y su sangre que derramó. La Biblia dice claramente: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando alguien pone su fe en Cristo, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es aplicada al corazón, y es lo que Dios mira, la fe en su Hijo, y eso es lo que da salvación. Perdón de pecados y salvación. Entonces, cuando nos metemos al agua, eso no te limpia sus pecados. Ese es un paso de obediencia, de identificarte con aquel que dio su vida por ti, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es lo que significa el bautismo: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que hace toda persona que ha sido un convertido, que ha creído en Cristo, se bautiza en obediencia al Señor. Amén. Saulo prontamente confesó su nueva fe en Cristo Jesús bautizándose. Este no es un asunto denominacional, no es un asunto de la Iglesia Bautista Nuevas Alturas, es un asunto bíblico. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esa es una evidencia de conversión, que alguien se bautice. ¿Está usted aquí y dice ser un cristiano, ya aceptó a Cristo y no se ha bautizado? Yo le animo, le exhorto en el nombre del Señor a que se bautice el día de hoy. Las decisiones espirituales no se deben dejar para mañana, porque no sabemos si va a haber un día de mañana. Nadie aquí podemos garantizar el día de mañana. Lo único que tenemos es el día de hoy. Por eso dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso dice la Biblia: he aquí, ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Las decisiones espirituales no son para dejarse para mañana, son para hacerse hoy. Pero como dije al principio, ¿cómo batallamos para hacer lo que le agrada a Dios? Pero para lo que nos interesa a nosotros, ni la pensamos, rápido decimos que sí. Pero yo le estoy diciendo con la Biblia que Dios quiere que usted no se avergüence de Cristo y que se bautice identificándose con Cristo. Si usted es un creyente, si no es un creyente, pues no. Pero si usted es un creyente y no se ha bautizado, debería bautizarse.
Segundo, ¿qué hizo Saulo inmediatamente después de que recibió a Cristo? ¿Cuál es otra evidencia de conversión? Lo primero que hizo es se bautizó. Segundo, se juntó y se identificó con otros creyentes como él, con el pueblo de Dios. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Oiga bien, querido amigo, querido hermano, es el plan de Dios para todo recién convertido que se una a otros creyentes, que busque tener comunión con otros creyentes como él, para adorar, para orar, para aprender de la Biblia juntos, para exhortarse unos a otros, para estimularlos unos a otros a vivir la vida cristiana. La iglesia no salva a nadie, pero la iglesia nos ayuda a estar con otros creyentes y eso me anima a querer yo también vivir para Cristo. Por eso venimos a la iglesia. Y quizás usted es alguno de aquellos que ha preguntado a otros familiares, quizás alguien que lo invitó el día de hoy: oye, ¿qué tanto haces metido en la iglesia? ¿Sabe por qué vamos a la iglesia? Porque hay otros creyentes como yo, que tienen la misma fe que yo, que necesitamos estimularnos unos a otros para seguir adelante en la vida cristiana. Porque allá afuera nadie te va a animar a vivir para Cristo y usted lo sabe. La iglesia es uno de los poquitos lugares donde podemos encontrarnos con otros que nos van a animar a vivir para Cristo. Amén. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Que Cristo viene otra vez. Viene Cristo otra vez, y cuanto más se acerca ese día, más fieles deberíamos de ser en congregarnos con la iglesia. Algunos cristianos no creen en congregarse regularmente, no tienen tiempo, dicen, están muy ocupados, ni mucho menos quieren hacerse miembros de una iglesia. Sin embargo, Dios no quiere que seamos, oiga, me gusta este término, gitanos espirituales. ¿Sabe quiénes son los gitanos, verdad? Los que no tienen un hogar, es un lugar fijo, y andan para arriba y para abajo, de nómadas por todas partes. Dios no quiere que el cristiano sea así. El cristiano tiene un hogar, una familia espiritual, un lugar donde pueda arraigarse y plantarse. En Hechos 2 y versículo 41, esos 3,000 que fueron salvos el día de Pentecostés, dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y luego dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La vida cristiana es una relación personal con Dios y es ser parte de una familia espiritual. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oiga bien, cristiano, esto es para los cristianos. Nuestra preferencia debería de ser con otros cristianos. Si yo tengo que escoger entre reunirme con otras personas, sean compañeros de trabajo, sean amigos de la niñez o la juventud, sea un pariente, pero no comparten la misma fe en Cristo que yo, Dios me dice que debería de preferir mi compañía, mi comunión con otros hermanos en Cristo como yo. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Tercero, ¿qué hizo Pablo en cuanto recibió a Cristo? Comenzó a hablarle a otros de Cristo. Dice ahí el versículo 20, regresando a nuestro pasaje, dice: y enseguida predicaba a Cristo, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjese nada más, unos días antes, él atacaba, encarcelaba y hasta mandaba matar a cristianos. Y ahora él está predicándole a otros que Jesús es el verdadero Salvador. ¡Qué cambio! Inmediatamente después de su conversión, Saulo predicaba a Cristo.
Antes de ser salvo, él creía que Jesús era el enemigo. Sin embargo, ahora proclamaba que Cristo era el resucitado y exaltado Hijo de Dios y el único Salvador. Es el privilegio y la responsabilidad de cada nuevo creyente dar a conocer a otros lo que Cristo hizo en su propia vida. Algo interesante es que dice la Biblia que aquellos que escuchaban a Saulo dar testimonio estaban atónitos, no lo podían creer y preguntaban: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué le pasó? ¿Quién es él? ¿No es el mismo? Pues la respuesta es no, no era el mismo. Sí, era Saulo, pero ya era una nueva criatura en Cristo. 4. ¿Qué fue lo que hizo Saulo después de poner su fe en Cristo? Empezó a crecer espiritualmente. Empezó a verse una transformación en él. Dice el versículo 22: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué importante es para cada nuevo creyente crecer en gracia. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:18: antes bien creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Gálatas 1:17 al 24 nos damos idea de cómo fue la manera en que Saulo creció rápidamente. Se vio un crecimiento en su vida. Dice Pablo mismo, ahora el apóstol Pablo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Mira, aún el mundo que critica a los cristianos, se burla de los cristianos, va a asombrarse de ver los cambios en esa vida. Como antes era un mentiroso, pero ya no es un mentiroso. Como antes era un vividor, pero ya no es un vividor. Como antes era un vicioso, pero ya no es un vicioso. Como antes tenía un vocabulario de 1000 demonios, pero ahora ya no habla así. ¿Por qué? Porque Cristo lo transformó. Porque Él va cambiando quiénes somos por dentro, y cuando lo de adentro cambia, va cambiando quiénes somos por fuera. Cómo hablamos, las decisiones que tomamos, qué hacemos. Amén. ¿Pueden ver otros? Agarre esto, por favor. ¿Pueden ver otros los cambios que Cristo ha hecho en su vida? No todos crecemos al mismo paso y de la misma manera, pero toda persona que dice haber creído y recibido a Cristo debería crecer espiritualmente. Y no hay manera de hacerlo, no hay manera de crecer espiritualmente aparte de este bendito libro que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. No hay manera. Es por eso que el cristiano va a la iglesia, para escuchar enseñanza, predicación de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue escuchando este bendito libro que yo tuve fe en Cristo y acepté a Cristo como mi Salvador y nací una nueva criatura en Cristo. Primera de Pedro 2:2 dice: por eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, fíjese, ya estoy terminando. Lo primero que hace un cristiano es que se bautizó, obedeció al Señor, se identificó con Cristo, no se avergonzó de Cristo, bautizándose. Segundo, empezó a juntarse con otros creyentes como él. Tercero, empezó a hablarle a otros de Cristo. Al que antes él atacaba, ahora él lo predicaba. Y dejaba a la gente rascándose la cabeza, no podían creerlo. Decían: ¿es el mismo, la misma persona? Sí, era la misma persona. Y no, porque había sido nacido de nuevo.
Y luego vemos que empezó a crecer espiritualmente. De ser Saulo, su nombre se le cambió a Pablo, el gran apóstol Pablo. Dios tenía un plan para su vida. 5. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué fue lo que pasó en Pablo, en Saulo, después de que recibió a Cristo? Continuó en su fe y perseveró en su fe a pesar de persecución. Dice en el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo para matarle. En el versículo 24 dice que sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Versículo 25 dice que lo tuvieron que bajar del muro a escondidas, descolgándole en una canasta. En el versículo 29 dice la Biblia que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y en 2 ocasiones lo apedrearon y lo dejaron por muerto por predicar a Cristo. No todos tienen las mismas experiencias, pero una cosa es igual para todo creyente, para todo verdadero creyente o un discípulo de Cristo. Para ser un cristiano, para ser un discípulo de Cristo, te va a costar algo. Te va a costar algo. Cristo dijo allá en Mateo capítulo 10 y versículo 34, dijo: no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, las nueras y las suegras siempre no se llevan, pero bueno, ¿verdad? El Señor dijo eso. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No podemos borrar esas palabras del Señor de la Biblia. Ahí están. Él las dijo. Vivimos en un mundo, no queremos caerle mal a nadie. No queremos que nadie nos mire mal, que nadie hacer enojar a nadie, ser amigo de todo mundo. Pero ¿sabes qué? Si tú te decides a ser amigo de Cristo, muchos te van a aborrecer. Cristo dijo: si me aborrecieron a mí, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Le dijo a sus discípulos. ¿Alguien me está siguiendo? Salmo 27, y me acuerdo. Dije la semana pasada y lo repito: cuando mi esposa aceptó a Cristo y se bautizó, mi suegra, su mamá, le dijo: ya no tienes madre. Nada más por eso, ya no tienes madre. No me hables, no me visites, ya no tienes madre. Porque había puesto su fe en Cristo Jesús y había cambiado de religión, según decía mi suegra. No, de todas maneras seguimos orando por ella, seguimos enviándole tarjetitas. Y mi esposa tuvo la dicha, el privilegio, cuando su mamá ya estaba mayor y estaba enferma, de ir. Pasó una semana entera con ella y le habló de Cristo, y su mamá recibió a Cristo como su Salvador. Y a pesar de que en un tiempo dijo: ya no tienes madre, la respetaba por su decisión. Tenemos varios familiares que no son cristianos y no quieren nada con el Señor. Pero miran nuestra página de Facebook, miran nuestros hijos, nuestros nietos, cómo vivimos, y ellos solitos nos dicen: les respetamos por la familia que tienen, los hijos que tienen, la vida que llevan, muy diferente a la vida de todos los demás familiares que tenemos. Claro, es que Cristo cambia vidas. Cristo transforma vidas. Cristo nos da una vida diferente a lo que el mundo nos da. Pero sí, posiblemente se van a enojar contigo si tú decides seguir a Cristo. No vas a ser la primera. Me acuerdo un misionero que vino a decirnos lo mismo cuando nosotros recién éramos nuevos creyentes, como su padre y su madre lo habían rechazado, que no querían nada con ellos porque se hicieron cristianos. Y nos leyó este versículo, nunca se me olvida, Salmo 27:10: aunque mi padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Alguien dijo, ser salvo es gratis, no te cuesta nada, ya Cristo pagó el precio, lo único que tienes que hacer es recibir ese regalo. Ser salvo es gratis, pero vivir esa salvación te va a costar algo. En 2 Timoteo 3:12 dice la Biblia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso dice la Biblia. Sexto, ya para terminar, ¿qué hizo Saulo después de que recibió a Cristo? Tuvo que enfrentar críticas y desprecios de otros creyentes, pero no se desanimó. Dice ahí en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No lo creían que era sincero. Él antes perseguía a cristianos, entonces no querían juntarse con él. Siempre habrá tropiezos en la vida de un cristiano. Y tristemente, muchas veces los peores tropiezos vendrán de parte de otros hermanos en Cristo. Pero recuerde, querido amigo, querido hermano, recuerde quién le salvó. Recuerde lo que Él estuvo dispuesto a hacer por usted y que últimamente Él es quien le está esperando en la gloria. Por eso dice la Biblia que la vida cristiana es una carrera y que debemos mantenernos con la mirada puesta en Jesús, los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No ponga su mirada en otros creyentes porque se va a desilusionar, se va a desanimar. A alguien le va a fallar tarde que temprano. Ponga su mirada en el Señor. Y por último, ahora sí es el último. ¿Qué hizo Saulo después de ser salvo? Dice en el versículo 30 que cuando supieron esto los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Regresó al lugar más duro de todos, a Tarso. ¿Por qué el más duro de todos? Porque de ahí era él. Regresó a su tierra, regresó a su parentela. Ahí había sido creado. Él ahí había estudiado, ahí tenía sus compañeros de escuela, allí estaban los suyos, sus familiares, sus amigos. Después de que él se aceptó a Cristo, estuvo pasando tiempo con los discípulos y pasó 3 años en Arabia y regresó a Damasco a pasar más tiempo con los otros apóstoles, pero eventualmente tuvo que regresar a Tarso. El lugar más difícil de todos, con tu familia, con los tuyos. Pero ahí es donde Cristo quiere que comencemos. Después de que Jesús liberó a ese hombre endemoniado de todos sus demonios allí en Gadara, le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Querido hermano, querido creyente, ¿ha regresado usted a los suyos, a su casa, a su familia, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, de escuela, para contarles lo que Cristo ha hecho en su vida? Eso es lo más duro de todo. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos conocen. Ellos conocen todo acerca de nosotros, todas nuestras andadas, quienes éramos. Y son los más difíciles de convencer que algo cambió en tu vida. ¿Sí o no? Pero no obstante, Cristo quiere que vayamos con los nuestros. Cuando Cristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, muchos dicen que a eso se refería cuando dijo Jerusalén: a tu tierra, a tu parentela, a tu familia, a los tuyos. Ve y dales el evangelio, dales testimonio de Cristo. Fue el mismo Saulo, después de ser llamado el apóstol Pablo, que declaró: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A Timoteo, un discípulo de Pablo, le dijo: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Una verdadera conversión, una nueva vida en Cristo. Y la pregunta que yo tengo para usted antes de terminar es: ¿ya le entregó su vida a Cristo? ¿Y por qué debería yo entregarle mi vida a Cristo? Porque sin Cristo estás condenado. El único que te puede salvar es Él.
Y si no lo tienes a Él, no tienes vida eterna. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego dice 2 versículos después, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Leí una vez un folletito que decía, ¿qué debes de hacer para irte al infierno? Y lo abrí y decía dentro la palabra, nada, nada, nada. No hagas nada, quédate así como estás y ya vas al infierno. Pero si no quieres ir al infierno, quieres ir al cielo, necesitas recibir a Cristo. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso ya es su decisión. No, Dios no va a decidir allá. Usted tiene que decidir qué va a hacer con Cristo. ¿Lo va a recibir, lo va a aceptar o lo va a rechazar? Pues yo tengo mi religión. Su religión no le va a salvar. Y sí, yo le estoy diciendo aquí en el nombre del Señor que usted tiene que escoger entre religión o salvación. Sé que a algunos no les gusta esto, pero si sigues aferrado que yo tengo mi religión, nunca vas a ir al cielo, porque tu religión no te va a salvar. Ninguna religión dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero si tú te reconoces que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios y que necesitas a Cristo Jesús y le pides, la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes la promesa de Dios, Él te salva, pero es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? Todo cerrado, por favor, nadie mirando, todo rostro inclinado. Ya vamos a terminar. Señor, bendice esta invitación.